está practicando. Bueno, vamos. Antes de leer, quiero el verso. Ahí están viendo en pantalla el título de este mensaje: Ley de Moisés versus Ley de Cristo. Ustedes saben que vivimos en una sociedad donde somos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones. Siempre a mis hijos les digo, nosotros somos responsables de nuestros actos, nuestras acciones, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos y omitimos. De todo somos responsables. Somos dignos de ser reconocidos cuando hacemos algo bueno y somos castigados cuando hacemos algo malo, ¿sí? Esta sociedad nos permite a nosotros, como seres libres, a poder adquirir ciertos beneficios si seguimos un cierto camino recto y adquirir ciertos tipos de condenas, sanciones o penas si hacemos algo incorrecto, ¿sí? Y eso es algo innato que nosotros tenemos. Desde el momento en que nosotros nacemos, en nuestra inherencia, en nuestra esencia de hombre, en nuestra genética, encontramos con que tenemos un cierto entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Ustedes verán a los niños, cuando por ahí a los niños, sin que ustedes le digan algo que está mal o que está bien, ellos inmediatamente reaccionan a algo sin saber que está mal, ¿sí? Tratan de ir siempre haciendo lo bueno, lo bien, más allá de la corrección de los padres. Parece ser que innatamente los niños, cuando van creciendo, tienen un cierto conocimiento y una cierta perspectiva de la realidad que le permite entender y saber que hay cosas que no están bien, ¿sí? Pero eso no es por obra de magia o de arte. Eso es algo que fue establecido por Dios, ¿sí? Vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 16. Dice así: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Entonces, todo tenemos de manera innata adquirido tanto el bien como el mal. Es decir que desde el momento en que Adán y Eva caen en el pecado original, ¿qué fue lo que ellos adquirieron? El conocimiento del bien y del mal. Antes ellos se desenvolvían en una gracia inmerecida, en un favor de Dios. Pero desde el momento en que acceden a escuchar un lenguaje que no es conocido, porque tenían la capacidad inclusive de hablar con animales, fíjense ustedes, la capacidad que Dios nos da a nosotros se ha perdido por el pecado, pero hay capacidades innatas que están, ¿sí? Que tenían la capacidad de conocer los lenguajes. Desde ese momento, ellos tienen acceso, y dice la palabra que conocían que estaban desnudos. Y dice: Adán, Adán, ¿qué has hecho? Le dice el Señor. Dice: no, porque estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Y allí comenzó ese sentido innato, ¿sí? Hay cosas que adquirimos y tenemos inherentemente nosotros, sabemos bien, a ciencia cierta, lo que está mal y lo que está bien, ¿sí? También lo reafirma la palabra del Señor en el libro de Romanos 2:14. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Y antes de llegar la ley de Moisés y los mandamientos del Señor, los mandatos y los decretos y todos los reglamentos que Dios le establece al pueblo de Israel, por la palabra existía lo que se llamaba antes el camino del Señor. ¿Sí? Por eso Dios va a marcar antes de la ley ciertas transgresiones de los hombres. Ustedes lo van a ver al castigo que no solamente Dios somete al hombre y a la mujer con la caída, ¿sí? Lo mete a una suerte de castigo, dice, a partir de ahora vas a trabajar para ganarte el pan, y a la mujer dice, con dolores vas a dar parto, y un montón de cosas que ustedes saben, ¿sí? A partir de allí comienza una serie de ciertas ordenanzas naturales que Dios le va a ir dando al hombre, ¿sí? Cuando ustedes ven la intervención que Dios le hace a Caín y le dice, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está tu hermano? Y allí Dios luego trae un castigo por su accionar, pero no existía una ley. Existía una conciencia del bien y del mal. Existía ciertas prerrogativas que Dios había establecido ya en la eternidad. Por eso fue que vino Abel y le trajo una mayor ofrenda, mayor y más excelente, lo mejor que había adquirido. Pero nadie le dijo a Abel o a Caín que vayan y le den ofrendas. Eran cosas que estaban ya en el sentido innato del bien del hombre, de adorar a Dios, porque somos creados para adorar a Dios. Amén. Y luego, por esa bendita maldad que creció en los hombres, ¿qué hace Dios con los hombres? Los destruye. Trae el diluvio. Prepara un hombre que dice la palabra que halló gracia delante de él. ¿Sí? Esos hombres fueron más propensos a hacer el mal. Pero no existía ley. Existían luego de la restauración de todas las cosas, porque es como que Dios hizo un reseteo del mundo, un reseteo de la conciencia del hombre, un reseteo de la existencia del hombre, un reseteo de su creación. Porque Él, cuando funda a la humanidad y funda este mundo, Él tiene un plan eterno que es de salvación, que es el que vamos a terminar viendo con la ley de Cristo. Pero Él como que Él hace un reseteo del mundo, ¿sí? Y trae el diluvio, rae todo aquello que es malo, todo aquello que no le gusta, Dios lo quita del mundo y deja un hombre que haya gracia delante de Él, que es Noé. Obviamente con toda su familia, dice la palabra que eran 8 en total que se salvaron, que estuvieron en el arca, más todas las especies de animales. Que de hecho, sea de paso, el hombre, luego de terminar el diluvio, ¿qué es lo primero que hace? Dar ofrendas. Por eso, él obedece a la voz de Dios y le dice, de los animales limpios vas a sacar 7 especies. No fueron 2 especies, de todas y cada una. De los animales limpios, Él saca, sin pezuñas, Él saca 7 especies, y de esa especie luego ofrece sacrificios y obviamente que se alimenta. No quiero entrar en detalles, pero lo que Dios hace con Noé es una elección y establece un camino, ¿sí? Y antes de las leyes de Moisés aparecen los eruditos, hablan y dicen que es la existencia de las leyes de Noé o leyes noégidas.
que persistían en 7 mandatos. No adorar a ídolos, no maldecir a Dios, no cometer asesinato, no cometer adulterio ni inmoralidad sexual, no robar, no comer carne con sangre ni beber sangre de animales y establecer tribunales de justicia. Pero también en el camino del Señor existía adorar a Dios, ofrecer ofrendas, levantar altares, diezmar. Muchos de los hombres escogidos por Dios hicieron esto mucho antes de que Dios estableciera ese mandato. ¿Pero por qué lo hacía? Porque había como una suerte de reseteo. Dios como que formó en los hombres un sentido innato de adoración a Dios. Pero Dios tenía que seguir purificando. Dios tenía que seguir limpiando. Dios tenía que seguir trabajando en esa genética que había ingresado por Satanás. Y tanto es así que los hombres por los cuales recae la promesa, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres que antes de adorar a Yahvé, antes de adorar a Dios, tenían otros dioses. Salen de tierras politeístas, de culturas donde se adoraban a muchísimas imágenes e ídolos. Salen de tierras, dice la palabra inclusive que Jacob, cuando se recuesta en un lugar en Betel y ve esa bendita escalera que asciende al cielo con ángeles que suben y bajan, todavía Jehová no era su Dios. Y Dios se le presenta y le dice: yo soy el Dios de tu padre, y soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y se le presenta, ¿no? Y él dice, tuvo temor, y dice: bueno, esto no es más que un lugar de Dios, esto es casa de Dios, puerta del cielo, y llamó a aquel lugar Betel. Y le dice: si tú me bendijeres en el camino que voy, es decir, él se iba de la tierra porque estaba huyendo de su hermano, si tú me bendijeres, yo vendré, ¿sí? Y tú serás mi Dios. Él hizo un voto. Pero hasta ese momento el hombre adoraba otras cosas. Dice la palabra que adoraba a astros. Dios tenía que seguir purificando por mandatos, decretos que él fue luego estableciendo, que estaban en el sentido innato del hombre, pero que todavía el hombre no terminaba de entender. Pero fue necesario escoger posteriormente un hombre que bajara todo el bagaje de información, todo el diseño de Dios, porque Dios le va a bajar un diseño a Moisés, que va a ser la sombra y la figura luego de la iglesia de Cristo. Pero Dios necesitaba a un hombre preparado. Dios no podía depositar todo ese conocimiento en cualquier persona. No estoy diciendo que Abraham, Isaac y Jacob no eran personas que eran capacitadas para poder recibir. Pero vemos en Moisés un hombre poderoso en conocimiento. Así lo dice la palabra. Josué, por favor, si me pones Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Dios, al darle a Moisés la ley, lo que hace es reafirmar lo revelado, escribir con su dedo propio lo que él quería de los hombres. Dice en Deuteronomio 6: y estas palabras que yo te mando hoy, le estaba diciendo Dios a Moisés y a todo el pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense ustedes que Dios va a escoger a un hombre que había sido formado en una gran nación, ¿sí? Y le va a establecer una ley. La ley va a traer orden. La ley va a traer gobierno.
Y la ley, por medio de la ley, Dios se iba a manifestar a los hombres a través de un representante. Dios hasta ese momento aún no tenía un representante para gobernar a un pueblo y establecer su diseño. Los patriarcas fueron hombres de Dios que siguieron promesas, fueron justificados por la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que lo adopta a Yahvé como Dios cuando vuelve de su tierra bendecido después de sufrir todos los fraudes de Labán. Dios necesitaba establecer un diseño y elige una persona que estaba capacitada para poder bajar el diseño. Y muchas de las leyes que Dios le va a dar a Moisés eran leyes que también existían en otras culturas en esa época. Eran leyes escritas también de otros lugares, ¿sí? Que él también tuvo acceso. No estoy diciendo de que él va a escribir y a copiar lo que decían otras culturas, porque entendemos nosotros que la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Es inspirada por Dios y revelada de parte de Dios a los hombres para poder dar a conocer su obra, su diseño, su plan, su obra redentora. Pero también, luego de haber escrito esas leyes, Moisés fue un hombre que fue copiado, fue leído. Los historiadores dicen que Moisés escribe todo ese bagaje de leyes durante el tiempo que él estuvo peregrinando en el desierto, que fueron 40 años. Pudieron haber llegado ahí nomás. Pero también en esos 40 años donde no se desgastó su calzado, ni su ropa, ni su vestimenta, donde Dios mostró su proeza, su poder, su majestad, donde se glorificó con Egipto, Dios también trabajó en su diseño. Él necesitaba purificar ideas, reafirmar que Él era Dios, porque eran tierras muy politeístas, existían muchísimos dioses, imágenes, etc. Y tanto es así que la primera vez que Moisés recibe los 10 mandamientos, dice la palabra que él estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Pero fíjense ustedes que era tanta la idolatría que le dijeron: che, está tardando un montón Moisés, estamos acá vamos a poner 25, 30 días y está allá en el monte y no sabemos lo que está pasando. Y el hermano no tuvo mujer idea que sí, bueno, a ver, traigan a todos los que tengan oro y vamos a hacer un becerro. Y hicieron un becerro y le dijeron: este es el Dios que lo sacó de Egipto. Manzana. No era ese Jehová. ¿Se entiende el nivel de idolatría que todavía viene en el pueblo? Porque ellos venían también de Egipto, esa bendita generación venía de una cultura que también era politeísta, que también tenía un montón de dioses, el dios Ra, el dios del sol, etc. La cuestión es que baja Moisés y los ve a todos, y le dice a Josué, que era el servidor, porque por eso después lo sucede, le dice: mirá toda la fiesta, ruido de fiesta. Le dice: no es ruido de fiesta, están haciendo cualquier cosa. Estaban haciendo cualquier cosa, estaban adorando una imagen, creyendo que esa imagen era Dios, porque nosotros los humanos, lo digo así, de paréntesis, necesitamos representar todo. Representamos a Dios en una imagen, representamos a Satanás en una imagen, representamos, no sé, a una figura mitológica en una imagen, pero cuando hay cosas que no se ven, no las imaginamos, necesitamos todo el tiempo estar representando algo. Dios se enoja y dice: bueno, muchachos, yo hasta acá llegué. No, voy a volver a hacer lo que hice con Noé. Casi que Dios hace eso. Y le dice: no, pará. Vos nos sacaste de la tierra de Egipto. Hiciste tu nombre fuerte, porque en ese momento hasta Yahvé, el Dios Todopoderoso, que nos había presentado de esa forma, ¿sí?, tuvo que demostrar al resto de las naciones que Él era el más fuerte de todos los dioses. Ya demostraste que son el más fuerte de todos los dioses, las tierras que están confinantes a nosotros
están entendiendo de que existe un Dios más fuerte que el Dios que ellos adoran. ¿Por qué lo vas a destruir? No, porque este es un pueblo de dura cerviz. No, pará. ¿Qué hace? Vuelve otra vez al monte. Fue el único hombre en la Biblia que ayunó 40 días y 40 noches 2 veces. Pero la segunda vez, Dios agarró y escribió los mandamientos con su dedo. Fue tanto lo que Dios necesitaba afirmar en los hombres que lo escribió con su propio dedo. Así dice la palabra. A ver si lo encuentro. Tengo tantas citas. Éxodo 31:18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Escrita por el dedo de Dios. Y allí contenían los benditos 10 mandamientos, que es el decálogo. 10 palabras significa. Es la esencia pura de la ley, de toda la Torá, de todo lo que Dios se manifiesta al hombre. Es como la estructura, es como la columna vertebral, es como la estructura de una casa. ¿Sí? Es como el eje. Nos podemos encontrar un montón de ejemplos. Pero eso es estas leyes. Y esta ley fue confirmada con sangre. Poneme por favor Hebreos 9, 19, 22. Hebreos 9, 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, toma la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Confirma los mandatos de Dios con sangre, significado de pacto. ¿Qué es lo que Jesús después va a hacer? Que ahora vamos a ver que también va a dar su vida en pacto, va a establecer un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, ¿sí? Una nueva forma de vida. Y este pacto, este mandamiento confirmado con sangre, como le decía, fue conocido por el mundo antiguo. Algunos sostienen que no hay muchos registros de ese conocimiento del mundo antiguo porque hubo un incendio en una de las grandes universidades del antiguo Egipto, que era Alejandría, donde dicen que se quemaron un montón de papiros y un montón de registros históricos de los pueblos anteriores. Pero las tradiciones antiguas, hebreas, judías, llámensela como quiera, ¿sí?, le dan algún sentido de autoridad al resto de las teorías que luego se iban a ir desarrollando en las civilizaciones que sucedieron o que fueron contemporáneas al pueblo de Israel. Esto es Grecia y Roma, que fueron los reinados que después se fortalecieron, sobre todo en Occidente, ¿sí? A ver, cuando digo Occidente digo de la mitad del mundo para acá, Oriente de la mitad del otro mundo para allá. Algunos se atreven a decir que los filósofos
griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, 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 Titón. Dicen que leyeron y conocieron a Moisés. Fíjense ustedes que estos hombres estaban escribiendo hacia el 6 antes de Cristo y la ley de Moisés fue escrita hacia el 1516 más o menos antes de Cristo, casi 10 siglos después. Dice que conocieron y a partir de ahí ellos comenzaron a escribir un montón de cosas que luego se reprodujeron. Y tanto es así que Roma, cuando fue conquistando los pueblos, iba conquistando no solamente los territorios, sino que iba viendo la literatura, iba viendo la música, iba viendo el arte, iba viendo las cuestiones militares, iba viendo la cultura. Le robaba al territorio y le robaba todo lo que tenían. Y todo eso que tenían, después lo reproducen. Por eso, nosotros, hoy, en lo secular, cumplimos leyes que están escritas en los libros sagrados. ¿No se ha preguntado alguna vez, acá dice no matar, la Biblia dice no matar, está bien lo que está diciendo el juez, no hay que matar? ¿No se lo preguntó alguna vez? Acá dice no hay que robar, la Biblia también dice no hay que robar, está bien lo que dice el juez, si yo robo tengo que ir preso. Porque hay una tradición. Y fíjense ustedes que Dios se metió en el sistema. Sutilmente, con los hombres de Dios que Él fue interponiendo, Dios se metió en el sistema. Y el sistema es del príncipe de este mundo, pero Dios se metió en el sistema. Como también el diablo se mete en la iglesia. ¿Sí? Es una guerra así, se metió. ¿Sí? Por eso nosotros cumplimos mandatos en lo secular que están en la Biblia, porque hay tradiciones hebreas, ¿sí?, que se metieron en los griegos, que vino Roma, que toma, y esa tradición romanística, como dicen los autores, los estudiosos, fue de vital importancia para todo el mundo de Occidente, América. Norteamérica para abajo fue de vital importancia. Y todos los códigos civiles, penales, comerciales, etcétera, tienen una tradición, un eco de tradición en las cuestiones romanas, pero las cuestiones romanas se copiaron de los griegos se copiaron de los judíos. ¿Y quién le dio la ley a los judíos? Dios. Ahora, ¿qué dicen estos mandatos? O estos mandamientos, a pesar, ustedes van a ver en el libro de Éxodo para acá, hasta Deuteronomio, que es una reafirmación de las leyes, van a ver un montón de leyes sobre cómo llevar la vida, cómo va a ser la vida con los esclavos, había esclavitud en aquella época, cómo va a ser la vida de las relaciones interpersonales, cómo va a ser la vida de la restitución, cómo van a ser las fiestas, porque le encantan las fiestas a Dios. Le encantan que le adoren a Dios. ¿Sí? Y van a encontrar la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura, la fiesta de el año de jubileo, etc. Está todo ahí. Pero Él establece 10 mandamientos. 10 mandamientos que van a ser, como dijimos, que eran la columna, el eje, la estructura, la esencia. ¿Sí? Allá vamos. ¿Se está aburriendo? ¿No? Todavía me falta un montón, pero voy a tratar de llegar. Voy media hora recién. Bueno, a ver. Seguimos. Vamos a ver los 10 mandamientos. Voy a hablar algunas pequeñeces de cada uno de ellos, como para reafirmar lo que nuestra madre decía el día domingo,
¿sí? El propósito de los mandamientos es vivir una vida libre de pecado, ¿sí? Constituyen parte integral del Evangelio restaurado del Señor Jesucristo y son esenciales para que lleguemos a ser perfectos, ¿sí? Los 4 primeros mandamientos van a hablar de la relación que tenemos nosotros los individuos con Dios, ¿sí? Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que Dios es el ser más importante de tu vida y de mi vida. Significa que es el primero que ocupa el primer lugar, ¿sí? Si Dios no está primero, entonces todo lo demás se ve afectado. No te harás imagen, hace relación a los ídolos, ¿sí? Porque Dios es celoso, tiene sentimientos firmes y profundos. El único para poder salvar de los lazos del pecado a la humanidad está en Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Habla de una actitud sincera y reverente hacia Dios y su nombre. Prohíbe todo juramento falso o blasfemia hacia el nombre de Dios. El hecho de acordarnos del día de reposo para santificarlo, ¿sí? Está haciendo alusión a fomentar tanto el trabajo, porque antes Adán trabajaba, no era que después del pecado pobre Adán tuvo que ir a trabajar como dicen muchos. No, Dios lo puso en el huerto a trabajar, papi, vale. Hay que sacar fruto de la tierra. Era agricultor, ¿sí? Después Dios le dice, ahora con esfuerzo, yo no sé si Adán antes no transpiraba o qué, pero con el sudor de su frente ahora va a adquirir el pan. Va a trabajar, pero capaz que antes no transpiraba el hombre. Capaz que ni se cansaba. Ahora sí, tenía que esforzarse, ¿sí? Pero también eso de guardar el día de reposo hace relación a tener tiempo para Dios y fortalecer la relación que tenemos con Él. Amén. El 5.º mandamiento es la importancia que Dios le da a la familia y a la relación con los más allegados. Por eso le dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Lo que Dios está haciendo es fortalecer los lazos familiares, que va a ser luego la estabilidad de la sociedad. Porque si las familias están mal, la sociedad después es un quilombo, es un caos. Imagínense ustedes que si entre familiares no nos llevamos bien, imagínate que no vamos a crear al vecino, ni al primo, ni al amigo, ¿sí? Entonces Dios establece normas de orden, de estabilidad, para que la sociedad esté unida, ¿sí? Y luego, los 5 mandamientos, ya le mandaba uno más. Los 5 mandamientos que restan, ¿sí? La relación del hombre con sus semejantes, con el que está al lado, con el prójimo. No matarás. Destruir la vida es un acto de rebelión contra el plan del Todopoderoso de tener una experiencia en la tierra. Pero también le prohíbe al hombre que es muerto, le prohíbe, si no conoció a Dios, le prohíbe conocer a Él, porque Él dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que tengan acceso al conocimiento del plan de salvación, que tengan acceso al conocimiento de Jesús. Entonces viene un hombre y mata a alguien que no escuchó el Evangelio, lo privó de ese privilegio. Por eso Dios castiga eso, ¿sí? No cometerás adulterio, habla del matrimonio, que es una cosa santa, ¿sí? La figura del matrimonio de Jesús hace alusión con el matrimonio de la iglesia, ¿sí? Tienen que mantenerse incólume, inmaculado. No hurtarás. Mandamiento de trabajar por su pan. Cuando el hombre busca cosechar los beneficios de las labores de otros sin compensación adecuada, comete un hurto o robo. Así que el hurto consiste en mucho más que solamente tomar la propiedad ajena. Es decir, que si vos querés algo, papi, hay que laburar, ¿sí? No hay que salir a buscar cosas ajenas ni andar haciendo cualquier otra cosa, ¿sí? No hablarás falso testimonio. Dar falso testimonio es testificar o repetir murmuraciones, insinuaciones, especulaciones como si fueran verdad,
con el objetivo de dañar a otra persona. ¿Sí? Eso no hay que hacer. ¿Ok? No codiciarás. Los mandamientos se interrelacionan y acá es el último. Pero la codicia, que parece ser el menor, parece ser ahora el mayor. Porque el que codicia a veces puede violentar los otros mandamientos. El que codicia puede tener dioses ajenos, puede tomar en vano el nombre del Señor, puede no santificar el día de reposo, puede ser que no apoye a su padre y a su madre en sus necesidades, cometa un asesinato por codicia, cometa adulterio, tenga una propensión a robar, dar falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. La codicia se interrelaciona después con todos. ¿Sí? Esos son los mandatos o los mandamientos del Señor, que luego Jesús va a reafirmar, que luego en la ley de Cristo vamos a ver, y en la doctrina de los apóstoles, reafirmados estos principios. Y aclaro esto porque ahora vamos a hablar de la ley de Cristo. Habíamos dicho que la ley de Moisés había sido pactada ¿con qué? Con sangre. Ahora, la ley de Cristo también es pactada con sangre, pero ahora Él la hace una vez para siempre. ¿Sí? Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. ¿Sí? Desde la primera venida de Jesús, la ley de Moisés dejó de regir. No me apedreen. Comenzó a regir la ley de Cristo, dejando vigente en su doctrina y su obra los 10 mandatos. Dice Lucas 10:16. Ponelo por favor. Lucas 10:16. La ley y los profetas eran ¿hasta cuándo? Hasta Juan. ¿De qué Juan está hablando? De Juan el Bautista. Desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ustedes habrán escuchado la palabra que dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le lleva más o menos 3 meses a Jesús. 3 o 6 meses, si mal no recuerdo. ¿Sí? Porque Elizabeth y María son primas y cuando se juntan chocan las panzas, ¿sí? Sienten el kit, sienten la energía, su fuerza. Ahí estaba el que iba a preparar el camino, el que iba a ser el salvador del mundo. ¿Sí? Desde esos momentos, ¿sí? Por eso está el reino de Dios. ¿Por qué está el reino de Dios? Porque está Jesús. Jesús ya estaba concebido. Amén. Ahora, fíjense ustedes, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es abrogar? Desterrar, echar por tierra, dar algo como que no existe. Pero cuando Él refiere a cumplir, está diciendo de que Él viene a dar cumplimiento a todas las profecías que se habían dado sobre Él. Estoy tratando de resumir. Ustedes ven en Génesis 3:15, ya encontramos el plan de salvación. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, y tú le herirás en el calcañar y ella te va a herir en la cabeza. Está hablando de la promesa del Mesías, está hablando de Jesús. Está hablando de que va a haber en la simiente de la mujer un hombre que va a destruir la cabeza de Satanás, el diablo. ¿Sí? Y eso está ya en la primera intervención que Dios hace con el hombre cuando ya le estaba metiendo el bien y el mal en su conciencia. De ahí para acá, todo lo que se habla en la ley, en la Torá, está todo el plan de salvación.
Pero a partir de allí encontramos también a los profetas. Por eso dice, no piensen que vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero también vine a cumplir lo que dicen los profetas. Y ustedes van a leer en los evangelios que van a decir, y esto lo hizo Jesús para que se cumplimente lo que decía el profeta Joel. Y esto lo hizo Jesús para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Y esto lo hizo Jesús para que se cumpla lo que dijo el profeta Jonás. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Él no vino a abrogar. Él vino a hacer cumplir. ¿Sí? Pero esa ley que existía, como decíamos hoy, las cuestiones de las relaciones interpersonales, la restitución, la relación de Dios con los hombres con los hombres, leyes sobre inmoralidad, etc. Ya dejaron de regir en Cristo porque ahora nos rige la gracia, nos rige la fe. Ahora vamos a ir profundizando esto. Entonces, aquí a lo que hace referencia Mateo 5:17, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hace referencia al cumplimiento, ¿sí?, de la vigencia de los 10 mandamientos y las profecías que se habían escrito sobre él. Ahora, fíjense en Pablo, en 1 de Corintios 9:20, dice lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, para ganar a los gentiles, a los que no tienen ley. ¿Sí? Porque esa ley regía para los israelitas. Para el resto de los gentiles todavía teníamos las leyes de Noé, las leyes noégidas. Ahora estamos todos embarcados en la ley de Cristo. Algunos ortodoxos van a decir, no, nosotros todavía no estamos bajo la ley. Está fabuloso. Es su creencia. Es su religión. Pero nosotros entendemos que ahora estamos abarcados bajo la ley de Cristo. Amén. Ahora, esta ley escrita antes, que no solamente hablaba de los 10 mandamientos, sino de otras cuestiones, que no va al caso hablar porque vamos a hablar hasta pasado mañana sobre todos los tipos de leyes que existían, mandatos, preceptos, ¿sí? Vinieron a ser como un maestro. ¿Pero para qué vinieron a ser un maestro? Para hacernos conocer a nosotros el pecado. Dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estar bajo la ley de Jesús o de Cristo? ¿Sí? Como decía nuestra hermana, lo que hace es darnos vida. ¿Sí? Existe el ministerio de la ley que nos trae muerte y el ministerio de Jesús que nos trae vida. Segunda de Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿sí? El ministerio de condenación, es decir, la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, es decir, de Cristo. ¿Sí? Tanto es así, fíjense ustedes que tanto es así que cuando Moisés termina de santificar las cosas con sangre, no de él, ¿no? De los becerros y todo eso que Dios le mandaba, ¿sí? De los animales santos,
Dice la palabra que hubo una dedicación del tabernáculo de reunión. Era el lugar donde Dios iba a manifestarse. Dice que descendía la gloria de Dios. Dicen que es la Shekinah, el peso de gloria de Dios en aquel lugar. ¿Sí? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, la gloria de Dios en aquel lugar, cuando estaban ya dedicando el templo, dedicando las leyes, fue tremendo. Dice la palabra que la gloria de Dios caía, y tanto era así que nadie se movía, ni nadie se iba, ni entraba ni salía hasta que esa nube se levantaba. No sabemos cuánto tiempo los hombres estaban ahí adentro del tabernáculo adorando a Dios. No especifica la Biblia. Pero cuánto más debería manifestarse esa gloria en nosotros que estamos en el ministerio de justificación. Yo quiero eso, no sé ustedes. Nos justifica, ¿sí? Entonces, Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pero también vivimos bajo la gracia entendida como el favor inmerecido. ¿Sí? Nosotros tenemos un favor inmerecido de Dios, pero ese favor inmerecido y esa gracia también nos lleva a nosotros a vivir una vida plena en Cristo. Por eso dice, vamos a alcanzar la plenitud de Cristo, a la altura, a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Pero también una vida abundante, ¿sí? Alcanzar esa paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No es como el mundo la da. ¿Sí? Alcanzamos abundancia en Cristo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Le dice Pablo a los romanos. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Sí? El vivir en gracia y parte de lo que es la ley de Cristo nos va a llevar a nosotros, lo vamos a encontrar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesús, en la obra redentora de Jesús, en la vida de Jesús, en la mente de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Es no vivir según nuestra concupiscencia, no vivir en iniquidad y entregar nuestro culto, nuestro cuerpo al culto racional, porque somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Eso y mucho más abarca la gracia. ¿Sí? Ahora Jesús, voy terminando, Jesús va a establecer un nuevo mandamiento y va a reafirmar un principio como una regla de oro. Esto no se toca. La regla de oro es, así le dijeron, Mateo 22:26. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué más? ¿Está ahí? No lo tenemos. Mateo 22:26. No, yo anoté mal, perdón. Tengo otra Biblia. Bueno, la cita es esta, es verdad, ¿eh? Yo la leí en la Biblia. No sé si es Mateo 22. Pero este es, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Fíjense que no habla de amar a Dios con nuestro espíritu, porque Dios es el dueño de los espíritus, es el Padre de los espíritus.
Y ya nuestro espíritu ama a Dios. Lo que no ama a Dios es nuestra carnalidad, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo se opone. ¿Sí? El 36, yo había puesto 26, ahí está. Gracias, Josu. Ahí está. Está justificado acá. Entonces, el gran mandamiento. Ahora, Jesús está poniendo al lado de ese gran mandamiento otro que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, fíjense ustedes lo que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense ustedes la importancia que está en la ley de Cristo de amar al prójimo como Él nos amó a nosotros, que va a reafirmar toda esa ley y todo lo que los profetas dijeron y toda la esencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué obra tenemos con el prójimo? Con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con el mundo que nos espera. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que salir a ser, ¿qué? Discípulos, porque Él dijo, yo me voy, no lo voy a dejar solo, pero salgan muchachos a ser discípulos. ¿Sí? Bendecimos la vida de Alfredo que está trabajando en el hospital. Oremos por eso. Amén. Oremos por eso. Él está saliendo a hacer una obra al prójimo. ¿Sí? Más allá de que todos en algún punto somos evangelistas, Él está llevando una obra evangelística, siendo un lugar donde hay necesidades de las personas que también trabajan en los hospitales, que seguramente llevan palabra de vida. Oremos para que Dios los bendiga, los fortalezca, les dé fuerza. Amén. Y culmino, ya no los aburro más. Romanos 10:5. Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, está hablando, hay dos tipos de justicia, la justicia de Moisés y la justicia, ¿sí?, de la fe. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o a quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Póngase en pie. Venimos hablando de alcanzar bendiciones, venimos hablando de que es un año veraca, un año donde Dios trae bendición al pueblo, pero no nos damos cuenta que las bendiciones están, estas bendiciones espirituales que Jesús nos deja en su ley, en su obra redentora, la tenemos acá. Hay que reafirmarlas. Porque previo a las bendiciones materiales entiendo que existen las bendiciones espirituales. Ahora, a tu vida, porque la palabra es un espejo. Dice la palabra que es un espejo. Nosotros nos miramos en la palabra, ¿sí? En esta obra redentora, en esa ley de Cristo, ¿cómo estamos? ¿Estamos cumpliendo todo el papel que Jesús hizo? Porque ustedes saben que dentro nuestro hay como un Cristo. Hay un Cristo. Por eso Pablo dice, sufro dolores de parto para que el Cristo que está dentro de vosotros crezca cada día más. Yo me imagino un Jesús chiquitito que va creciendo así, ¿no? A la medida que vamos siendo procesados, probados,
congregados, santificados, el Cristo que está dentro se va fortaleciendo. ¿Sí? Y nosotros, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. La pregunta que yo me hago, y que también le hago a ustedes, es cómo nosotros estamos actuando como Cristo para recibir esas bendiciones que estamos esperando. Es decir, que las bendiciones que Él ya estableció y las tenemos, ahora la estamos valorando. Estamos valorando la vida eterna, estamos valorando la obra redentora de Jesús, estamos valorando el plan de salvación, estamos valorando toda esa muerte en la cruz. El Señor nos ayude a que esas bendiciones que ya están gravitando en el aire, las podamos tomar, podamos asirnos de la cruz de Cristo, podamos tomarnos de su manto, podamos acercarnos a Él, podamos beber de su vino, ¿sí? Poder alimentarnos de su pan, poder estar con Cristo en cada mañana que nos levantamos, en cada noche que nos acostamos, durante el día, poder actuar como Jesús, ser como Jesús. Amén. Vamos a orar por esto, porque quizás estamos esperando bendiciones materiales, quizás estamos esperando milagros económicos en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestras finanzas, milagros en nuestras interrelaciones interpersonales, milagros en la relación con los hijos, milagros en la relación matrimonial. Quizás estamos esperando que Dios obre y traiga las bendiciones, que podamos ver el veraca, ¿no? Esa bendición. Pero hay algo que hay que restaurar quizás todavía. Quizás hay altares que tenemos que derribar, argumentos que tenemos que sacar. Cuando el pueblo fue a Alberaca, en esa palabra, dice que ellos tuvieron que primero adorar a Dios. Ellos rodearon la ciudad, adoraron a Dios, hicieron un cántico, fue utilizado el canto como un instrumento de guerra. Y fue cada uno se levantó y tomó botín y juntaron un montón de cosas y fueron bendecidos. Dios los enriqueció, pero primero ellos restauraron el altar. Ellos primero restauraron la adoración a Dios, porque era un pueblo que venía de guerras, venían conquistando, habían recibido la ley, habían atravesado algunos desiertos, habían perdido, porque los que conquistaron fueron como la tercera o cuarta generación, perdieron a sus ancestros. Ellos restauraron la alabanza. Ahora, quizás estamos esperando esas bendiciones materiales. Yo también me sumo porque he sido castigado por el infierno, pero yo las espero también, pero también me pregunto, en esta noche, como lo estoy preguntando a ustedes, tenemos que restaurar nuestros altares. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Vamos a orar a Dios por esta palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a restaurar nuestro altar. Vamos a pedirle perdón por nuestro pecado. Vamos a tratar de arrimarnos a Él. Amén. Oramos al Señor. Abba Padre, Papito lindo, en esta noche te damos gracias por tu amor, misericordia, bondades. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos, Señor, lanzado, que ha sido predicada en este estrado. Gracias, Papito lindo, porque me das la oportunidad, Señor, de poder acercar el conocimiento del cual tú me has permitido tener acceso. Gracias, Señor, porque hemos, Señor, comprendido que bajo la ley de Cristo, Señor, tenemos un montón de beneficios, que tenemos vida, paz, que tenemos, Señor, resguardo, seguridad, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que estamos bajo la gracia, bajo la ley de la justificación. Gracias, Señor, porque hemos entendido que estos beneficios están gravitando en el aire, Señor, pero quizás, Señor, el afán, Señor, de este mundo, quizás, Señor, las cosas que nos preocupan a diario, Señor, quizás, Señor, los que nos pasan en nuestras casas, Señor, en nuestro trabajo, nos han alejado de ti, Señor. Quizás estamos viviendo situaciones, Señor, que no nos permiten,
permiten acercarnos a ti, que no nos permiten restaurar el altar, que no nos permite, Señor, llegar a tu presencia, que no nos permite ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros, esos beneficios de la obra redentora de Jesús. Oh Padre, en esta hora, Señor, levantamos manos santas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Purifícanos, Padre. En el nombre de Jesús clamo, Señor, junto al pueblo delante de ti en común acuerdo, Señor, para que tú vengas en esta noche, Señor, y nos visites en nuestros sueños, nos visites en nuestra casa, nos visites, Señor, oh Santo, en el trabajo, nos visites en el camino, nos visites en la entrada y al salir. Que tu presencia, Señor, oh Padre, vaya delante nuestro como un poderoso gigante. Oh Santo, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, si no te hemos puesto en primer lugar. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos honrado, Señor, a nuestros padres. Te pedimos perdón, Señor, oh Santo, por no cumplir los mandatos. Te pedimos perdón, Señor. Lávanos, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos perdón por no restaurar el altar, por no alabarte en los momentos difíciles, por no glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te pedimos perdón. Oh Santo, oramos y clamamos delante de ti, gemimos, Señor, oh Santo, nuestro espíritu, para que tu Espíritu Santo venga a restaurar en nosotros el altar. Oh Santo, en el nombre de Jesús clamamos a ti para que levantes, Señor, ese fuego. Oh Santo, que esa llama que arda, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Santo, declaro, Señor, en esta noche, Señor, que tú levantas, Señor, oh, despierta a los gigantes dormidos en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que los que estaban dormidos se levantan en el nombre de Jesús. Declaro restauración en las almas, en las vidas, Señor, en las mentes, en el nombre de Jesús, Señor. Todos los argumentos que se levantaban contra el conocimiento de la verdad, en el nombre de Jesús, son derribados. Oh Santo, entronamos a Cristo, establecemos el reino, el poderío, la majestad y la potencia de Jesucristo en nuestras vidas, en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén.